Bueno, tenemos desde Lima, Perú, a Miguel Antesana, economista y analista político. Miguel, es un gusto tenerte. Te damos la bienvenida desde Caracas para América. ¿Te tenemos ya? Sí, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, muy bien. Bienvenido. Siempre estamos pendientes de Perú, del devenir de la política y también de la economía. Yo quisiera que tú nos actualizaras, nos ubicaras en el presente de los peruanos. ¿Hasta qué punto puede haber un despeje de estos caminos que, bueno, particularmente desde que llegó Pedro Castillo, no terminan de liberarse para una visión de futuro, para que el peruano sepa por dónde van las cosas? Bueno, ciertamente que como tú has dicho, vivimos un clima de inestabilidad desde que asumió Pedro Castillo el 28 de julio del año pasado. A nivel económico, para empezar, una de las variables que mencionaste, si bien al inicio había bastante expectativa y expectativas negativas, con el tiempo se ha ido disipando y sobre todo porque la economía ha estado lo que se dice prácticamente que en un piloto automático. La población, la gente, los factores económicos son los que han llevado adelante y ha hecho que la economía peruana esté avanzando, siga avanzando a pesar de los factores tanto internos como externos. Sin embargo, a nivel político es que tenemos una tremenda inestabilidad. Y una tremenda inestabilidad no solamente por el propio Poder Ejecutivo, sino también por el Congreso, por el Poder Legislativo. Tenemos un Congreso que hasta este momento, que en este momento tiene un índice de aprobación cercano al 6 o 7%, es decir, 93% de rechazo de la población, y que además es un Congreso que ha enfilado sus baterías precisamente en tratar de vacar al presidente según un artículo de la Constitución que lo permite. Entonces estamos entre una lucha de poderes, una inestabilidad política tremenda, pero por el lado del Ejecutivo también tenemos investigaciones fiscales que lo acusan de ser miembro o cabecilla, peor aún, de una organización criminal, organización conformada por personas que están en cargos de poder, que están en su entorno a nivel de la presidencia de la República, pero también que forman parte de su entorno familiar. De hecho, una hija adoptiva, cuñada en realidad de Pedro Castillo, en este momento está cumpliendo una prisión preventiva de 30 meses y la Fiscalía sigue averiguando, tiene abiertas 6 investigaciones contra el presidente Castillo. Miguel, qué excelente análisis para poner cada cosa en su lugar, desglosar y ayudarnos a entender de una mejor manera la realidad peruana. Debemos asumir, ¿cómo debemos asumir la robustez de las instituciones ante los grandísimos retos que tú estás planteando? Porque fíjate que tú segmentas o diferencias lo que es la situación económica que dices que realmente no ha caído en crisis porque va como en una suerte de piloto automático, aunque en lo político, bueno, se presenta todo esto. Eh, ¿De qué manera las instituciones peruanas están en condiciones de dirimir con la mínima satisfacción todas estas situaciones, todos estos retos? Bueno, para empezar también ese mismo orden, a nivel económico, tenemos un Banco Central de Reserva que tiene autonomía, autonomía que la Constitución lo establece, y una de las acciones, digamos, acertadas que tomó Pedro Castillo al asumir el gobierno fue mantener al señor Velarde, que es el presidente del Banco Central desde hace muchos años y lo sigue manteniendo en el cargo. Este señor, un economista, un reconocido economista, precisamente hace que la política monetaria del país se mantenga estable, que no se vea afectada por factores políticos. Pero también una medida acertada que hay que reconocer es que hasta ahora, bien o mal, ha mantenido a personal técnico capacitado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, tanto la política fiscal como la política monetaria se han apoyado en profesionales capacitados, lo que no ha sucedido en otras carteras. En otras carteras ha habido nombramientos muy polémicos de personas que no están capacitadas, de personas que han tenido que estar renunciando o han sido censuradas por el Congreso. De hecho, al día de hoy, en un año y un poco más de 2 meses de gobierno, ya Castillo supera los 70 ministros en apenas un poco más de un año en el mando. Claro, hay 17 y 18 carteras, pero ha habido una rotación muy alta. Y por el lado institucional, como tú bien dices, si bien es cierto que tenemos el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en una guerra prácticamente interna, ha entrado a tallar un nuevo actor que también es autónomo, que es la Fiscalía de la Nación o Ministerio Público. Ese actor está entrando a esta telenovela política que estamos viviendo en el caso peruano
Y a través de las investigaciones está tratando de dirimir la situación política, porque si tenemos realmente a una persona que no merece estar en el cargo, la Fiscalía está investigando para ver, encontrar indicios que le permitan al Congreso precisamente soportar esa moción de vacancia, o la otra opción que es convocar a elecciones generales, que es lo que también mucha gente reclama, que si es que hubiese una elección general para renovar la presidencia de la República, también que se renueve a este polémico y desgastado Congreso. Sin embargo, el Congreso no quiere hacerlo. El Congreso no quiere desprenderse de 4 años más de sueldo seguro, y eso también agrava la crisis política. De hecho, el día de ayer se discutió, o estos días se discutió, una propuesta de adelanto de elecciones en el Congreso, y en el Congreso hubo personas que hasta negaron la crisis política existente, lo que finalmente rebota a ellos de manera negativa, porque simplemente les interesan les están por encima los intereses particulares. Yo creo que va a haber algunos sucesos que en las próximas semanas pueden inclinar la balanza hacia un lado a otro. Sin embargo, y repito, la Fiscalía se está convirtiendo en un actor muy importante para dirimir esta situación del lado político. Wow, así como por ejemplo en este momento la Fiscalía es protagonista en Argentina de asuntos muy delicados sobre los cuales decidir. Ahora, una cosa, mi querido Miguel, es que yo sea una persona capaz para determinadas competencias o compromisos, y otra es mi condición ética. En este momento, ¿cómo evaluar la condición del presidente peruano Pedro Castillo desde esos dos ángulos? Aquí también hay dos miradas y es interesante verlo. Tenemos a Lima, y Lima concentra el tercio de los electores de todo el país, y es un tercio que generalmente está mucho más informado y tiene acceso a las fuentes de información de una manera más intensiva que los otros 2 tercios que están en el resto del país. Castillo se apoya precisamente en esos 2 tercios que fueron los que mayoritariamente lo llevaron a la presidencia. Estamos hablando también de las zonas rurales, estamos hablando de personas de condición muy humilde, a los que ellos se ha estado dirigiendo constantemente, pero con un discurso de victimización. Él se acerca a ellos diciendo que son los políticos que los quieren sacar, que son los medios corruptos, que es la prensa, etcétera, pero oculta parte de la verdad. Oculta que él está siendo investigado también por ser parte de una organización criminal, que su entorno familiar y entorno político ha ganado contratos millonarios. Entonces, él realmente, para este tercio que es Lima, no tiene, por supuesto, ninguna capacidad ni profesional, ética, ni moral para ocupar la presidencia. Sin embargo, para otros 2 tercios, para esa gente que todavía hoy cree en él, es sobre todo sobre la base del desconocimiento y la desinformación. Para ellos, Castillo es una víctima del poder legislativo, de los poderes mediáticos o simplemente de la oligarquía. Ese discurso que muchas veces en los sectores de izquierda se enarbolan para justificar algunas cosas que ellos hacen desde su lado estrictamente ideológico. ¿Cuál es, o en cuánto tiempo, Antesana, amigos, estamos escuchando a Miguel Antesana, quien es economista y analista político, en cuánto tiempo Perú pudiera estar viviendo un episodio definido, un episodio determinante en medio de este transitar de ambigüedades, de tanta complejidad? Mira, tenemos solamente 2 escenarios. Uno de los escenarios es que lleguemos al 2026 y que Pedro Castillo cumpla su mandato de 5 años y el Congreso también. Esa es una posibilidad muy cierta, porque como mencioné hace unos momentos, el Congreso no quiere aprobar ningún adelanto de elecciones generales porque ellos no se quieren ir del cargo. Ellos no quieren soltar, como se dice, esa beca. No quieren soltarla. Ese es un escenario. Pero por el otro escenario, que es todo lo contrario, en cualquier momento pueden haber motivos, sobre todo por el lado de la Fiscalía, por el lado de acusaciones, por el lado de revelaciones, que force a que el Congreso apruebe una acusación constitucional o hasta apruebe una vacancia presidencial. En ese escenario de suceder eso, tendría que convocarse a nuevas elecciones. Y de convocarse a nuevas elecciones, entonces caemos en otro abismo político de otro lado. ¿Cuál es? Que vamos a elecciones con las mismas reglas de juego, con los mismos partidos políticos, con la misma gente de siempre. Por lo tanto, en el lado político estamos en un círculo vicioso que lamentablemente, independientemente del tiempo,
pasa por hacer una reforma política, pero otra vez otro círculo vicioso. ¿Quiénes son los encargados de hacer la reforma política? La gente del Congreso que no quiere irse y que no quiere perder sus privilegios. Por lo tanto, yo creo que en el corto plazo, a nivel político, no tenemos una salida muy clara ni una solución a esta situación que estamos viviendo. Solamente nos queda por el lado económico seguir trabajando para que entonces no se vea afectado y para que el desarrollo de la gente y el vivir de la gente no se vea afectado por esta tormenta política que vivimos. Bueno, gracias. Excelente análisis, Miguel. Te lo agradecemos muchísimo. Para toda América, Miguel Antezama es economista y analista político. Hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo. Saludos a Perú.